Elvira, qué gusto tenerte en Contrapuntos, bienvenida. Acabas de publicar una novela deliciosa, Ingrata Patria, en Espasa, del grupo Planeta, y es una novela centrada en un personaje de la historia romana fascinante, que es Cornelia, pero no solo. Y veo que en este libro, en cierto sentido, renace tu vocación de filóloga clásica, porque es lo que hiciste el doctorado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te llevó a buscar, a recrear desde la ficción un personaje como Cornelia? No me fui nunca del barrio, ¿eh? O sea, el mundo clásico ha sido siempre donde yo he vivido. Pero antes de hablar de Ingrata Patria, pues agradecerte esta invitación a esta conversación. Sabes que me gusta conversar contigo y enredar contigo de muchas cosas, ¿no? Yo tropecé con la hija menor de Escipión el Africano cuando estudiaba las guerras púnicas haciendo la carrera. Y me sorprendió mucho que estuviera en aquella zona de sombra o de invisibilidad, porque era una mujer extraordinaria desde todo punto de vista. Y siempre esperé que apareciera un foco que iluminara a Cornelia, o pensaba que, bueno, pues había sido como un descuido, una suerte de descuido, pero que esto se... Pero han pasado décadas y realmente nadie se ha ocupado seriamente de este personaje, que fue una mujer importantísima en su tiempo. Vamos, datos objetivos nos lo dicen, quiero decir, es la primera mujer que merece el honor de tener una estatua en el Foro de Roma, Así es. un honor extraordinario en su tiempo, no solo ya en el mundo romano, sino en el ámbito del Mediterráneo de la época, es decir, una cosa extraordinaria. Su fama sobrepasa las fronteras del mundo romano para viajar al Mediterráneo oriental. Es pedida en matrimonio por un faraón de Egipto, Rechaza, por que ella rechaza. En fin, es una mujer que tiene no solamente en su vida personal una serie de facetas realmente notables, es una mujer que se mantiene independiente, es decir, que enviuda muy joven y asume la jefatura de la casa y no vuelve a tener un hombre al lado. El otro día me decía un periodista, bueno, que quizás ella no había interesado tanto porque no había sido la mujer de nadie. Digo, hombre, pues desde un punto de vista feminista me parece fenomenal. O sea, que, que justo porque ella toma esa decisión de ser el jefe de su casa, digamos el pater familias, luego el momento histórico es extraordinario, ese momento de la gran crisis institucional de la República Romana, que ella y sus hijos van a intentar evitar que se despeñe en una espiral de guerras civiles, y el fracaso de Cornelia y sus hijos pues es el fracaso último e ya irremediable, y Roma pues se va a desangrar en varias guerras que van a terminar con la República. Quizá la hipótesis de por qué es una figura no tan relevante como merecería tiene que ver en que es la hija de Escipión el Africano, el gran general romano que derrota a Aníbal, y la madre de los Gracos, ¿no? De Tiberio y Cayo, y quizá injustamente quedó atrapada en su propia genealogía, o no lo ves así. No, yo creo que la historia de Cornelia y de sus hijos ha estado mal contada por el sencillo motivo de que perdieron. Claro. Es que perdieron, hay que entender que son los perdedores. Es decir, esos tres personajes que están ahí, pues fueron muy masacrados por esa ingrata patria. Y en el caso, digamos, de ese mundo de intrigas familiares que no se puede obviar, es decir, esta es también una historia de una tragedia familiar desde dentro, porque no podemos olvidar, bueno, pues que el gran enemigo de ellos fue Emiliano. Emiliano fue un hombre muy poderoso. Emiliano era primo hermano de Cornelia de sangre, era su yerno por el matrimonio con su hija mayor, era su sobrino por adopción del hijo mayor de Escipión, es decir, o sea, como mínimo podemos afirmar sin hacer ningún estropicio que estuvo implicado en la muerte del mayor de los hijos de Cornelia y de Tiberio. Es decir, esta es una historia que tiene muchas capas, pero lo que es definitivo
es que los carriles por los cuales va a circular la historia de Roma los marca Polibio, que es un griego de una enorme importancia, y Polibio está al servicio de Emiliano. Y Emiliano es el gran enemigo de ellos. Es una vindicación contra la historia oficial que se ha construido, en cierto sentido, desde Roma hasta el presente, ¿no? En el caso de Cornelio y los Gracos, esa historia ha sido especialmente injusta. Es decir, yo estoy harta de leer, pero vamos, cosas que se siguen publicando en la actualidad, que los Gracos pues eran revolucionarios, o que los Gracos, bueno, los Gracos si algo fueron es justamente no revolucionarios. Es decir, todo su empeño fue la restauración de una república que estaba siendo bastardeada y que estaba perdiendo por completo el valor de sus instituciones y de los equilibrios sociales que la habían hecho fuerte. Es esa república la que convierte una pequeña ciudad del Lacio en una gran potencia en el Mediterráneo. Y ese equilibrio de instituciones y esos pactos sociales, después de una etapa primera muy convulsa, se están resquebrajando y van hacia una crisis que ellos la ven venir y la intentan conjurar con una suerte de restauración. Pero los Gracos jamás fueron contra la propiedad privada, sino contra precisamente la conculcación sistemática de todas las leyes que habían administrado el Ager Publicus Romanus y que habían, porque no se habían respetado, terminado por provocar un empobrecimiento masivo del campesinado y la conversión de grandes masas de población en una plebe sin más oficio ni beneficio que el integrarse en las legiones. Este es el peligro que ellos ven. Claro, tratándose de un libro tuyo, desde luego que la malicia lo recorre y tiene una lectura espejo con el presente, por supuesto, ¿no? Porque en el fondo lo que cuenta el libro es el derrumbe de la República Romana y el origen del imperio, y no sé, pero el eco con el presente español es bastante obvio, ¿no? Bueno, yo creo que no sé si era Walter Benjamin. Alguien dijo que toda novela histórica habla del presente, ¿no? Así es. Y es posible que así sea. Yo creo que la crisis por la que está atravesando la democracia española no es una crisis de la democracia española, es una crisis de la democracia. Aquí tiene su versión, pero no creo que haya un solo punto en el occidente ahora mismo en que la democracia no esté haciendo aguas por todos los frentes. Y la pregunta para mí es ¿por qué a nivel global? Y la otra es por qué nos empeñamos en darle a esto una respuesta local o localizada en los distintos fenómenos muy concretos en los cuales se está manifestando, pero no vamos a la pregunta grande, a qué le está pasando a la democracia con tal sistema para que se nos esté viniendo abajo, ¿sabes? Claro, porque es una cosa sistémica en el mundo, pero no voy a caer en la tentación de irnos al presente sin abordar un poco más tu libro, porque me parece una novela deliciosa. Y quizá la pregunta un poco obvia es ¿por qué decides construir una novela teniendo tan sistemática la información histórica y pudiendo haberlo hecho en un ensayo de vindicación histórica, ¿no? ¿Cuál fue la decisión entre ficción o ensayo? Bueno, la decisión es una larga convalecencia. Y entonces, ¿a dónde me voy? Que esté bien y esté a gusto, que sea mi sitio natural. Y yo, como te dije al principio, yo no me he cambiado de barrio. Quiero decir, el historia clásica lo decidí con 15 años, contra todos, es decir, contra mis profesores, contra mi familia, contra todos, porque era la carrera más catastrófica que se podía hacer. Jamás me he arrepentido de esa decisión. Y no pasa semana que yo no lea Hesíodo, Homero o Cicerón, o no pasa semana. O Nebrija, de la que también eres experta y que escribe O en latín, Nebrija, ¿no? Claro. pero quiero decir, dentro del mundo Sí. clásico. Entonces, yo de ahí no he salido nunca. Y entonces, en esta convalecencia larga, pues realmente yo no tenía que preparar bibliografía, no tenía que hacer, esta historia me conozco más de lo que podía contar, ¿no? Claro. Así que era algo así como un sitio agradable, vuelvo a casa,
me saca de este miserable presente tan lleno de limitaciones. Y Cornelia se lo merecía totalmente. Y nadie se había fijado en ella, Claro. así que... La estructura de la novela es curiosa porque en realidad se habla de un libro que no existe, que recorre la novela, ¿no? Porque es la esclava de la familia Antígona de Mileto. Antígona, que crió y educó a Cornelia y la acompaña durante toda su vida, que va corrigiendo un encargo de contar la historia de Cornelia, pero el lector solo conoce las cartas en donde se hace esa corrección, ¿no? ¿Cómo sería esa historia si estuviera escrita? El lado B de es Cornelia, los y si Anales realmente Cornelia. hubieran Exacto. sido escritos por esa mala cabeza de Andronio, Así que es. ese Que es el valiente, encargado, que es ¿no? el encargado y que nunca la escribe, ¿no? Y que le están corrigiendo sus capítulos sistemáticamente. Sistemáticamente, sí. Bueno, realmente yo ahí hubiera incorporado mucha información relacionada con la economía. Creo que la economía del momento explica muchas cosas. Ahí se dice algo, pero claro, no me podía explayar. Es decir, Claro. como grandes intereses económicos que han hecho que, bueno, la clase dirigente romana separa sus intereses particulares ya de los intereses colectivos, ¿no? Rompiendo esos equilibrios sociales, es decir, esos grandísimos latifundios que se han ido creando sobre la base de esos campesinos legionarios, campesinos soldado, que era la columna vertebral del ejército romano, lo que le dio a Roma esos ejércitos que pudieron vencer allí donde no hubieran podido vencer, que decir, Aníbal tenía mejores ejércitos. ¿Y cómo ganan los romanos esas guerras? Las ganan con un tipo de ejército que es nuevo hasta cierto punto, ¿no? O sea, el ejército helenístico, el ejército alejandrino, se construye sobre la base de contratos que se hace a númidas, a celtas, a griegos, que pelean de distintas formas. Así es el ejército de Aníbal, ¿no? Que integra distintas clases de gentes con distintos tipos de lucha, y porque es un gran estratega, pues hace de todo eso una forma armoniosa de pelea, creando él su propia estrategia en cada momento. El ejército romano tiene una característica, que es que su núcleo fundamental está constituido campesinos que son propietarios, y una parte de su tiempo la dedican al ejército y otra parte de su tiempo la dedican a sus tierras. Y la reforma de los Gracos va por ahí, volver a esa esencia. Exactamente, ¿no? es lo que ellos quieren recuperar, porque lo que se ha producido ha sido un empobrecimiento paulatino de esa clase social, y automáticamente ese amontonamiento de gente que ha emigrado a las ciudades, un proletariado, digamos, desclasado por completo. Que ha perdido su propiedad campesina. Exactamente, y que no tienen ya otra forma de ganarse la vida que la milicia, dependiendo de los generales a los cuales sirven. Es decir, Antígona está al final todo el tiempo muy interesada por cómo están siendo las elecciones y si Mario ha sido elegido cónsul por 5ª vez. ¿Por qué? Porque sabe que esa va a empezar, y de hecho empieza en un par de años, la primera gran guerra civil entre Mario y Sila. ¿Y por qué va a empezar? Pues es muy fácil, porque Mario mueve 50.000 hombres, de los cuales 35.000 los ha reclutado él mismo, y como Cornelia en un momento dado, con sus hijos hablando, dice, no, es que al paso que vamos, los legionarios ya no serán legionarios de la República, serán legionarios del general que los mande. Claro. Bueno, pues Mario mueve 50.000 hombres, de los cuales 35.000 los ha reclutado él mismo, es decir, son legionarios de Mario, ya no son legionarios de la República. Son mercenarios, en cierto sentido. Entonces, en cierto sentido, claro, es que su destino está ligado al triunfo o fracaso del general que sirven. Claro. Absolutamente, porque ya no tienen otra fuente de ingresos. Que pasará luego ya sistemáticamente en el imperio con Julio César. A partir de ahí ya vamos de guerra civil en guerra civil, ¿no? El tema de la escritura de Cornelia, porque ella sobrevivió al asesinato, el asesinato de su hijo mayor y el suicidio inducido de Cayo. ¿Se sabe, hay rescate, hay algo, es mitología? Porque tengo entendido que Cornelia escribía, ¿no? Sí, se han conservado algunos fragmentos de cartas, pero ten en cuenta que los conservamos tiempo de nepote, es decir, que ha pasado ya un siglo y medio largo. Claro.
y esa no conservación en el intermedio es sospechosa de que esas cartas pues hayan sido reconstruidas o inventadas y atribuidas a ella. Que es evidente que ella escribía y tiene, vamos, por una pura lógica de las cosas, ¿no? Ella tiene una vida en mi seno, que esto es muy de los Escipiones, ¿no? De gran protectora de filósofos, de artistas. Educación griega. De educación bilingüe totalmente, conocedora perfectamente de toda la filosofía griega, de los grandes retóricos, o sea, ella tiene una cultura absolutamente extraordinaria, muy superior, yo creo que a su propio padre, ¿no? Su hermano mayor, o sea, el hermano mayor, Escipión tuvo mala suerte con los hijos, ¿no? Y el hermano mayor, el que adoptó a Emiliano, era un hombre de una cultura extraordinaria, vastísima. Escribió una historia de Grecia que se ha perdido, que dice que en esa casa había una biblioteca formidable. Lo recreas en la novela, ¿no? Sí, lo intento recrear. Exacto, que esa finca fuera de Roma, por supuesto, que además luego es vendida miserablemente por el hijastro Estuve por allí, o sea, en febrero fui, y donde está enterrado en Liternum Escipión, las colinas, porque sabemos lo que se veía desde la finca de los Escipiones, así que más o menos podemos ubicarla en el espacio. Ubicarla, es un lugar privilegiado, o sea, tú sabes que el Golfo de Nápoles es un sitio donde viven los dioses, ¿no? Exacto. Y es un lugar absolutamente maravilloso donde estaba la finca de los Escipiones. Antígona está todo el tiempo intentando seducir con la belleza de ese campo, que además es sobrio, de esa finca, pero el escribano no cae, ¿no? No cae, porque es tonto, pero... Bueno, le va bastante mal en el... Sí, le va bastante mal, pero el lugar es una cosa maravillosa. ¿Cómo consigues dos cosas? Evitar el que los prejuicios de nuestra época se te cuelen en el libro, porque uno realmente se mete al mundo romano, no solo en términos de detalle, gastronomía, calendario, festividades, el día a día de una casa, con detalles de todo tipo, sino también el universo de valores, ¿no? ¿Cómo consigues esa combinación? Pues no lo sé, supongo porque viviendo en el barrio mucho tiempo. Entonces, a uno se le transparenta el haber pasado años y años leyendo y traduciendo la Eneida o traduciendo a Tito Livio o a Homero, ¿no? Se te tiene Es que a mí me sorprende porque realmente entras a esa casa y ves desde el detalle mínimo, no sé, del garum para salar y condimentar la comida, hasta cuál es la fecha que toca o cuál es la relación con el templo del día y sus sacerdotisas o oficiantes, y realmente acabas entrando a ese mundo romano que al mismo tiempo está en una intriga política gigantesca, ¿no? Y yo creo que esa combinación sostiene muy bien la tensión narrativa de la novela, ¿no? Ahí me interesaba mucho que la voz fuera medio romana, pero no totalmente romana. Por eso las cartas de Antígona, primero porque, bueno, ella es griega, por supuesto. Ella es griega, entonces esto me importaba alguien que fuera muy cercano a Cornelia. Y yo le tengo un respeto a la novela histórica, que es una cosa mía, una tontería mía particular, pero no habría convertido nunca a Cornelia en un personaje a lo Adriano de Margallis y Yourcenar, ¿no? Quiero decir que hay que, ¿cómo te diría yo? El personaje de Margallis y Yourcenar, el Adriano que ella recrea ahí, ha terminado suplantando por completo al Adriano histórico. Y eso hay que tener un cuidado. La novela histórica tiene un peligro que hay que intentar conjurarlo, ¿no? Y entonces yo quería a alguien que estuviera muy cerca, pero también pudiera estar lejos, con una mirada que en un momento dado, y ella lo hace más de una vez, se aleja del punto de vista de Cornelia. Esto los romanos lo ven así, pero nosotros como griegos así no lo vemos. Entonces es ese dentro y fuera al mismo tiempo. Es un cómplice de la vida de Cornelia, pero con un cierto distanciamiento, incluso su condición de libertad, ¿no? Efectivamente. Que también ayuda. Y eso me servía para darle a la novela más perspectiva, más espesura,
y al mismo tiempo, digamos, que no hubiera una sola visión, ¿no? Que hubiera un cierto contraste de puntos de vista, ¿no? Y el otro elemento que está presente en la novela es indudablemente Hispania, ¿no? No solo porque es el gran escenario de las guerras púnicas, o uno de ellos, sino porque en el lapso en que transcurre la novela, que son 4 generaciones de romanos, acaba sucediendo Todo el sucede aquí. levantamiento de Numancia, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí, a ver, tenía que estar presente Hispania porque es que tenía que estar presente Hispania. Claro. Ese Escipión, el africano, pone aquí el pie y cambia la vida para siempre de esta península. Y eso es una realidad que no. Aquí estamos y tú desde la punta de México también estás hablando latín. Así que Exacto. aquí estamos todos Con hablando nuestras latín. torpezas seguimos hablando. Seguimos hablando latín. Eso era importante. Luego, más, o sea, el marido de Cornelia, Tiberio Sempronio Graco, pasó bastante tiempo en 40 años Hispania. mayor que ella, ¿no? Bueno, una diferencia de edad tremenda. Así es. Ese es otro matrimonio con su punto de escándalo en aquel momento, Así es. porque ella es casi una niña, tiene 17, 18 años, Ujú. cuando se casó con un hombre bueno, que puede ser casi el abuelo. Que era un amigo de la familia que estaba Que no, que era preso. un enemigo, que era el tremendo enemigo de su padre. No, de su padre sí, pero luego entró lentamente. Ella entra lentamente ahí, pero fue una sorpresa en su momento, ¿no? Claro, Porque la diferencia de edad ya es abismal. como escandalosa, ¿no? Claro. Y bueno, para sorpresa de todos, pues fue un matrimonio tremendamente exitoso en el sentido de que fue un matrimonio que se llevaron muy bien, o sea, las fuentes hablan de aquel matrimonio ejemplar en muchísimos sentidos, ¿no? No, pero estábamos a lo de Hispania, o sea, Pues en el España, sí. Sempronio pasa mucho tiempo en Hispania y tiene, bueno, algunas de las campañas más exitosas en cuanto a que la mayor pacificación que se había conseguido hasta ese momento de las tribus celtíberas la protagoniza el marido de Cornelia, ¿no? Y luego cuando su hijo viene a Hispania también protagoniza una serie de campañas y, bueno, obtiene un gran éxito aquí evitando una masacre porque en fin, el cónsul romano encargado de mandar las legiones en aquel momento desconocía el terreno por completo y se metió en una ratonera y estuvo a punto de provocar una catástrofe de estas tipo batalla de Cannas, o sea, con la aniquilación de varias legiones completas. El hijo mayor de Cornelia salva esa situación y la salva en nombre, esto lo conocemos bastante bien, este proceso, porque bueno, su padre había dejado muy buen nombre aquí en la península, era un hombre que había sido muy respetado, las tribus lo conocían, había hecho siempre honor a su palabra y estuvieron dispuestas a creer a ese Claro. hijo, ¿no? Ayudó a a que entrara el imperio de una manera más suave. Sí, exactamente, ¿no? Y entonces, frente a esto, pues es claro, estaba el personaje de Emiliano, que la verdad ya siempre he pensado, vamos, que es una cuestión meramente lógica, solo hay que observar lo que hay. O sea, ¿qué sabemos de Emiliano? Que supuestamente es un Escipión, pero lo que la historia nos enseña de él son 2 masacres sin justificación. Claro. O sea, Emiliano primero masacra a Cartago sin motivo ninguno y después masacra a Numancia también sin motivo ninguno. Las comillas es porque es un hijo adoptado, ¿no? Bueno, él es adoptado por el mayor Así es. de los hermanos y en principio parece una muy buena idea porque su tío o sea, el hermano de Emilia Tercia, que era un gran general, había sido un gran general macedónico, pues estaba completamente arruinado, era un desastre para los dineros, un magnífico general, pero un desastre completo. Iba a dejarles a los hijos un montón de deudas y una de las formas que había para evitarle esto a los hijos era darlos en adopción a otra familia, entonces no heredaban las deudas del padre. Claro. Y parecía perfecto candidato para continuar la estirpe y él desde luego se empeñó, pero ni tenía condiciones, ni reunía cualidades. Y bueno, a la evidencia me remito. Emiliano pasa a la historia por 2 masacres que no tienen justificación. Ni Cartago era enemigo para Roma ya en la Tercera Guerra, ni Numancia era enemigo para Roma. O sea, es que era una cosa verdaderamente... Evidentemente. Evidentemente, ¿no? Y entonces es este Emiliano tenebroso, en mi opinión, el que al servicio del cual, insisto, estuvo Polibio toda su vida, coloca a Cornelia y a sus hijos en esa zona de oscuridad en la historia de Roma, de la que realmente no han salido nunca, ¿no? La destrucción de Cartago también tiene que ver con la propaganda política, con la manipulación,
con esta idea de Lendas Cartago, con ir incentivando un odio transversal que acaba volviéndose una especie de demanda popular cuando en Cuando no la realidad había, estaban derrotados y ya el imperio cartaginés había sido totalmente. desmantelado, ¿no? No había ninguna necesidad de Sí, aquello. Y como no había ninguna necesidad tampoco de lo de Numancia, o sea, antes o después, como había demostrado Tiberio Sempronio Graco padre y claro, luego Tiberio Sempronio Graco hijo, era muy posible pacificar pactando claro. a las tribus y aquello ya se había hecho antes, es decir, Y pensando en tu narrativa, porque la fascinación por Cornelia nos queda clara, pero ya antes te había interesado un personaje, pues que uno en principio no pondría como protagonista de una novela, pero al final creo que demuestras tu punto en Alonso de Salazar y Frías en el las, inquisidor El Salazar. Inquisidor y las Brujas, ¿no? Las Brujas y el Inquisidor, porque es una novela que en el fondo el personaje histórico real, eh, que es un inquisidor, acaba demostrando que gracias a él, en cierto sentido, España no se sumó a la locura colectiva que fue la Casa de Brujas, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco esa historia que me parece también fascinante? A ver, yo no descubrí a Alonso de Salazar y Frías. Alonso de Salazar y Frías había sido descubierto para la historia fundamentalmente por un investigador danés que ha muerto hace muy poco, Ujú. Gustav Henningsen, que le dedica un libro magnífico que recomiendo mucho que se llama El abogado de las brujas. Y yo es que tardo mucho en precipitar, ¿sabes? Ujú, Las ideas, soy muy lenta. Siendo mis hijos pequeños, nos fuimos al norte con una caravana ujú. y me recorrí yo todos los caminos de Zugarramurdi a un lado y otro de la raya, porque me parecía importante comprender la geografía del Ujú. territorio De para esa zona entender navarra, ¿no? Ujú. cómo había ocurrido esto, ¿no? Claro, O sea, mis hijos acaban de hacer ya la selectividad. O sea, tú fíjate si yo he necesitado digestión. claro. Y era una novela con la que me atascaba una y otra vez. Ujú, Me atascaba porque la documentación, o sea, porque yo no quería que don Alonso de Salazar hiciera nada que no estuviera documentado. ujú. Y entonces, claro, esto me atornillaba al personaje de una manera tremenda en lo que se sabía y en los silencios, ¿no? Y ahí iba y volvía, no le encontraba el hilo al ovillo. Y bueno, San Benito Pérez me ilumino Claro. con los episodios nacionales. Digo, caray, hay que seguir el sistema Galdós, es decir, creas el marco histórico, lo dejas quieto y fijo y luego inventas personajes que te permiten entrar y salir. Exacto. Ese lo explicas en torno al libro, digamos, la recomendación, la exigencia incluso de Galdós de manejo de la ficción cuando se trata de la historia, es que todos los personajes históricos y no se puede inventar sobre Nada. ellos. Y ese era el reto con Alonso. Y luego, claro, puedes inventar personajes que te sirvan de Claro, y muletilla ahí pues ahí eterno, ¿no? vinieron Baltasar y Claro. vinieron el resto de personajes que acompañan esa historia, ¿no? Para Pero todo lo contar que son históricos son históricos. los que son históricos y todo lo que se cuenta de don Alonso, desde sus costumbres hasta sus hábitos de lectura por los ríos, a la frugalidad de su despreocupación por el comer, la infinita capacidad de trabajo. Cierto humor que también Sí, sí, se lo sueltan. tiene, lo Así tiene. O sea, es. Ah, él se conserva, bueno, y otros que yo he quitado, que yo no he incorporado para que no pasarme mucho por el Archivo Histórico Nacional, este de papeles. Tiene muchísima gracia, ¿no? En esa visita de 8 meses que hace pacificando el territorio con el edicto de silencio y de gracia y anota con muchísima garbo, dice, no, si estaba escuchando yo y me estaba diciendo que tenía 40 demonios que me estaban quemando la silla en aquel momento y yo le dije, pues no siento el fuego. que por cierto, que en realidad el aporte de Alonso, No, a don Alonso de Salazar es un personaje extraordinario. pero el verdadero aporte es que no es que
defienda a unas brujas, es que niega la condición de la brujería. Es que la Totalmente. brujería no existe, Existe. es un invento colectivo y por eso lo desarma para siempre, al menos para los territorios de la corona española, ¿no? Sí, y es un trabajo que hacen entre varios hombres. Ujú. Él, desde luego, que es el que está en el terreno y es el que se briega el territorio, porque la cosa no. O sea, es que las ideas que se tienen sobre los fenómenos de brujería están completamente trastornadas. Sí, para empezar no es medieval, sino Para renacentista. empezar, es un fenómeno de la edad moderna. Y luego es un fenómeno de histeria colectiva. Claro. Si la gente cree es que de repente a unos inquisidores o a unos jueces les da por perseguir brujas. No, a la gente le da por creérselo a pie juntillas. Y también por salvarse ellos de no caer ahí. Sí, pero sobre Porque- todo a creérselo y a denunciar. Este es el problema fundamental de esto. Es decir, Ujú. la gente va a denunciar porque cree que es verdad. Así Cree es. que se le han muerto 2 vacas porque la perenganita de tal o el fulanito de tal le han echado unos polvos o le han hecho unas cosas. Claro. Y como se lo cree, va a pedir justicia, a la justicia. Y si la justicia no actúa, entonces actúan por su cuenta. Claro. Y se producen tremendos linchamientos y fenómenos de violencia Pero colectiva. todo construido sobre una ficción gigantesca, ¿no? Sí, Que pero eso- enfréntate tú a esto. Es como enfréntate ahora al cambio climático. Enfréntate tú a esto y dile a la gente que no es verdad. Claro. Que es lo que hicieron don Alonso, el obispo Venegas, otro héroe absolutamente. No está mucho en la novela porque no hay mucho de él, Ujú. pero el pequeño informe que conservamos, que está en la biblioteca, en el Archivo Histórico Nacional, Ujú. sobre el fenómeno, no lo llama así, pero lo describe a la perfección, el fenómeno de histeria colectiva, que es Que entraña el linchamiento, que entraña la censura, que entraña todo lo que estamos que viviendo. entraña el relato de historias fantásticas, Claro. que las gentes se van contando unas a otras y se las van creyendo, sobre todo los niños y los adolescentes, y terminan soñando con ellos o viendo como real cosas que realmente ni siquiera han visto jamás. Claro. Y se nos olvida también, pero la cacería de brujas sembró de terror el norte de Europa durante un Absolutamente. siglo y hay miles, cientos de miles de víctimas inocentes. Don Alonso se enfrentó a eso y bueno, tuvo afortunadamente el apoyo del inquisidor general Bernardo de Sandoval. Ujú. Y bueno, entre unos cuantos, vayas a creer que todo el mundo estaba de acuerdo dentro de la Inquisición y en el país, que los ponía a caer de un burro. Pues hay un momento en el que el sobrino dice, al final vamos a terminar acusados nosotros de brujería y verás cómo va a Pues bien, terminar esto, ¿sabes? exacto. O sea, había que tener mucho valor para negar en aquel momento algo que era una creencia absoluta y que nadie negaba, ¿no? Y creo que don Alonso nos lleva a imperofobia, porque en realidad lo que hay tanto en Cornelia como en el inquisidor que salvó a España de la cacería de las brujas es una forma de leer la historia con otros ojos, ¿no? De intentar entender la ideología o las causas profundas que se enmascaran en el discurso histórico. Y creo que ahí la aportación de imperofobia es central, porque lo que haces es quitar un velo. Quizá también eso tiene que ver con el enorme impacto que tuvo y sigue teniendo tu libro, ¿no? Es decir, hay una historia del Imperio Español que está mal contada y hay unos responsables de que esté mal contada, ¿no? ¿Por qué no nos dices eh, eh, a los años que ya has publicado el libro, ¿cuál es tu balance hoy? De cómo te sientes, cuál crees que sigue siendo su impacto? Pues yo la verdad creo que un libro no es más que un libro. Quiero decir que no puede ir más allá de una tormenta en un vaso de agua. O sea, que realmente lo que te enfrentas es a una tradición que se ha solidificado a lo largo del tiempo, que es un palimpsesto formado por muchas capas Ujú. de intereses sucesivos. Unos fueron los que fueron enemigos de aquel imperio, guerras de religión entre medias, fuentes internas entre las cuales no es posible obviar a la Iglesia Católica, defensora del lascasianismo y de Fray Bartolomé desde el minuto 1 y hasta el momento presente ininterrumpidamente, el afrancesamiento oficial promocionado por la monarquía, Ujú. es decir, más el fracaso colectivo que supuso el modo en que se fragmentó ese imperio,
con todas las clases dirigentes que hicieron posible aquel fracaso colosal. No me refiero a América, me refiero aquí, aquí y allí. Y entonces todo el mundo tiene sus propios intereses en mantener esa gigantesca ficción que es el argumentario de la leyenda negra, nuestros independentismos periféricos, en fin, hay un mundo de intereses ahí en el que cada uno le pone una vela al santo, la suya, ¿no? Claro. Y entonces un librillo no creo yo que afecte mucho al conjunto, la pura verdad. Ahora, siempre cabe la esperanza de que, bueno, que en algún momento los griegos le llamaban a la verdad aletheia, ¿vale? Que literalmente es algo así como aletheia, quitar el velo. Pues a lo mejor quitando velos, a fuerza de capas y de quitar velos, empezamos a ver... vemos un poquito más claro en defensa propia, es decir, de nosotros mismos, vaya. Claro. De nosotros mismos, quiero decir, de la tremenda comunidad panhispánica a la que usted pertenece, yo también, ¿no? En el libro, en Imperiofobia, lo que hay como dos líneas argumentales. Una, que todos los imperios han sido criticados por la envidia que subyace al triunfo de una organización, y vas del Imperio Romano al Imperio Ruso, al americano, etcétera. Y dos, las causas profundas de la crítica al Imperio Español, ¿no? Y a mí me acuerdo que me sorprendió al leerlo hace ya muchos años, que la primera semilla de la leyenda negra son los humanistas italianos, ¿no? ¿Por qué se da eso? ¿Cuál sería tu razonamiento a vista hoy? A ver, pues el razonamiento es muy simple, es decir, hay un momento en el que en el sur de Italia es un poder sustantivo, la Casa de Aragón, que ha ido aumentando a más y más. Esto, cuando llega la dinastía de los Habsburgo, y entonces ya están por el norte, pero también están por el sur. Y evidentemente Nápoles, Sicilia, el reino del... claro, y bueno, y el milanesado por arriba y los Habsburgo que se van haciendo fuertes. Y entonces es evidente que esa potencia cultural que era Italia, que culturalmente era una maravilla desde tu punto de vista, pero no había conseguido unificarse políticamente y permanecía tremendamente fragmentada y muy dependiente de todos los poderes exteriores que ahí querían intervenir, empezando, no siendo exterior, pero lo mollar, la Iglesia ocupando el centro de la península, ¿no? Y era obvio que, bueno, pues nos sentimos culturalmente superiores, pero caray, estos tíos vienen y nos quitan a los turcos de encima. Claro. Por ejemplo, en su momento, te estoy interrumpiendo, el coraje que les daba Nebrija, ¿no? Que el que les enseñara latín fuera un español, ¿no? Pero eso es otro... No les quiero decir que esto es así, y esto es condición humana, es casi puramente irremediable, ¿no? Y había que los españoles se lo toman con muchísimo sentido del humor, y esto no estropeó nunca que cada español que apareció por Nápoles, desde Garcilaso de la Vega, en fin, a nuestro Cervantes, entregara la cuchara de enamoramiento total por Italia. O sea, a esto jamás ni nuestros poetas ni nuestros artistas respondieron diciendo Italia es una cosa al revés, ¿no? O la formación en Bolonia, que es también tradicional de España, ¿no? En absoluto, en absoluto. Eso no fue así, pero claro, es que el resquemor venía del que estaba en una posición que, a fin de cuentas, sabía subordinada, porque toda Italia sabía, desde Otranto, desde que los turcos habían desembarcado en Otranto, que fue el primer intento, pues primer y único intento, porque no pudieron volverlo a hacer nunca más, de intervenir en la península itálica, que el futuro de la península itálica dependía de que los de la otra península supieran bandearse bien con los turcos, ¿no? Y entonces, claro, esto, ser agradecido cuesta mucho. Claro. Es que cuesta mucho. Claro. Oye, y la responsabilidad de los intelectuales españoles en la difusión de la leyenda negra, porque creo que el regeneracionismo del 19 en el fondo también compró en algún lugar esa imagen, ¿no? De autoflagelación sobre el pasado español, o cuál sería. Y eso llega hasta el presente, ¿no? Esto empieza mucho antes. O sea, esto empieza cuando el clero compra el discurso de Fray Bartolomé de las Casas y construye un sistema, digámoslo así, de poli mal y poli bueno,
en el que el poli malo es el conquistador y el poli bueno es el monje, cura, fraile que viene atrás poniendo las tiritas e intentando civilizar a aquellos cafres espantosos. Esa es, digamos, eso es resumiendo mucho y así esquemáticamente lo que nos cuenta Fray Bartolomé de las Casas, que construye una versión absolutamente catastrófica. Pero esa versión catastrófica es dejadnos a nosotros solos. O sea, el siguiente parte del argumento es que quítense ustedes de en medio y déjennos a nosotros que No somos. quiero las estructuras de la corona, no quiero... ¿no? Que yo voy a construir aquí un régimen teocrático tibetano, que esto va a ser lo estupendo, ¿no? Y en ello estuvieron, quiero decir. La Iglesia es una institución que ha luchado siempre por poder político. Yo no me estoy metiendo con los creyentes, que yo respeto mucho las creencias religiosas. Voy a la institución política que tiene presupuesto personal y es un Estado, a fin de cuentas, con una política exterior e interior. Esto es imbatible. Entonces, esa tremenda estructura política luchó por intentar cotas de poder, parcelas de poder muy grandes, y ha tenido una influencia, la sigue teniendo, gigantesca. Y su enemigo, curiosamente, era la Inquisición, porque era de dependencia real, ¿no? Exactamente, es que la Inquisición, como se ha estudiado tan mal, pues no se estudia, por ejemplo, en lo que tiene de institución de la corona. De obediencia real, ¿no? De jerarquía monárquica. Y uno de los motivos por los cuales ha tenido tan malísima fama siempre, pues es que se la ha dado la Iglesia. Se la ha dado la Iglesia porque la Inquisición nunca la controló el papado ni la jerarquía, la controlaba los Habsburgo, la controlaba el rey, que nombraba al inquisidor general. Y el inquisidor general, por medio de una estructura piramidal, nombraba al resto de los inquisidores. Y a través de esa institución se controlaba a la Iglesia en el territorio de los Habsburgo. Y entonces, claro, es evidente que no sentían ninguna simpatía el clero por los inquisidores. Pero estabas haciendo la genealogía intelectual de la española que apoya la leyenda negra, parte de la Iglesia, pero luego se desdobla al mundo laico también, ¿no? En el siglo XIX. Bueno, es que la Iglesia ha educado mucha gente. Y luego tenemos el afrancesamiento obligatorio cuando se produce el cambio de dinastía, que es cuando toda la versión francesa de la historia anterior o del periodo Habsburgo se muda aquí, al interior del país, y se convierte en una política de Estado continuada, y tenemos un silencio historiográfico que dura más de un siglo, que a mí me llevó 1 año y pico verificarlo, y de ahí salió fracasología. O sea que desde la península no se habla de las colonias, por ejemplo, durante un siglo, o no se estudia, ¿no? No se habla de América. De América en general. Ni del periodo Habsburgo. Y entonces esa historia es importada, ¿vale? Y no se habla de colonias porque no fueron nunca colonias. Bueno, fueron virreinatos, por supuesto. Fueron virreinatos. Ese término empieza a aparecer en el siglo XIX y tiene unas connotaciones completamente diferentes. Sin duda. Está en la Revolución, o sea, si lees la Constitución francesa, la de la Revolución Francesa, verás que lo primero que dice es que esta Constitución y sus leyes estatales son vigentes para el territorio de Francia, pero no para sus colonias. Claro. Justo lo contrario que dice la Constitución de Cádiz. Así es. Para los españoles de los dos hemisferios. Exacto, los españoles americanos y los españoles insulares. Entonces, es una situación completamente diferente. El aplicarle el modelo colonial, de la misma forma que si intentaras aplicar el modelo colonial del 19, que está ligado a la revolución industrial, tal, a Roma, te estrellas. Claro. Pues no puedes. Lo mismo con los virreinatos. Pues lo mismo ocurre con el modelo. Es un sistema, digamos, una estructura imperial previa a la revolución industrial y que colapsa a comienzos del siglo XIX. Y que no tiene que ver con el modelo colonial, que es un modelo propio de la revolución industrial y consecuencia de la revolución industrial y exportado desde unos territorios que son completamente distintos y que van a desarrollar una política exterior económica que no tiene nada que ver. Sí, que solo en España suceden en Cuba, pero tardíamente, ¿no? Muy tardíamente, y es una evolución ya, digamos, muy trastornada, ¿no? Claro. Porque realmente ya... Para mí el imperio, o sea, se viene abajo en el momento en que del cambio de dinastía, ¿no? Bueno, a mí el imperio se viene abajo, no. En las 2 décadas que siguen quizás en 1 década.
la que sigue a la invasión napoleónica. Es decir, Claro. el momento de la Nueva España, Ujú. para mí es el momento Pero tú fíjate hasta qué punto se había ido. Si tienes curiosidad, Sí, te vas a la hemeroteca y vete a ver qué sale en los periódicos de España cuando se independiza la Nueva España. absolutamente nada. Absolutamente. Sí, es increíble, porque además era, a mí como, Era la niña bonita. claro, a mí La Nueva sí, España era todo. Nueva España era la más poblada, la la más más poblada, rica, la la más más... rica. Hay un momento, si se estudia, hay varios libros de Regina Grafe sobre esto. Está muy bien estudiado. Es una investigadora alemana muy buena. Que toda la política económica del imperio es el eje asiático pasando por la Nueva Claro, la España. nao de China, ¿no? Bueno, el galeón de... Y no solo la nao de China, sino que es el territorio que con los situados, o sea, más, ¿cómo te diría yo? Más ingresa desde el punto de vista de la Real Hacienda, y son sus necesidades y sus posicionamientos lo que reequilibran todas las finanzas del imperio. La moneda fuerte del sureste asiático era el peso mexicano. El peso mexicano, sí. El real de 8. Bueno, de plata mexicana, ¿no? Y lo más increíble es que en México la gente vea el virreinato como un paréntesis de la historia, cuando es lo que constituye eh, centralmente nuestro pasado, ¿no? Y reniegue de algo que está ahí, que te salta a la vista: los conventos, las catedrales, las plazas, Las los universidades, la acueductos, lengua de la las vida. universidades, y lo tienes enfrente, lo celebras, pero lo niegas al mismo tiempo, ¿no? Claro, si estamos esquizofrénicos todos. Así es. Y pasa también en España, Sí, ¿no? sí, claro. ¿Qué- Es que qué- nunca nos pasa nada allí que no pase aquí y al revés. Exacto, lo estamos viendo en la crisis de la democracia, Querido, como decías, ¿no? lo Que estamos viendo. tienen ecos totales. La batalla de la opinión pública, aunque tú piensas que un libro no es relevante, yo creo que sí, y que has dado y que has puesto en el centro de la discusión pública una visión distinta del pasado común entre América y España, y que ha tenido muchos epígonos. Donde sí creo que tengas razón quizá es en el mundo académico, que tiene unos ritmos y unos procesos y unos tabús donde se sigue enseñando una historia muy equivocada, ¿no? Bueno, es que ese mundo académico, digamos, tuvimos una primera etapa que se afrancesó Ujú. obligatoriamente. Y entonces toda la historia que se contaba aquí se importaba. Y por etapas, y según qué momentos de importación no hemos dejado de importar. Claro. Se ha importado la historia, la que se hacía en los departamentos ingleses sobre España. Sobre España y el mundo hispánico. La de los Estados Unidos de América, 3/4 de lo mismo, y afectando de exactamente de la misma manera, ¿no? Ujú. O sea, estudios coloniales, por ejemplo, ¿no? Sí, que es una dependencia intelectual, pero además de una visión del mundo que te denigra, que es una cosa Bueno, incomprensible. claro, pero es que no puedes esperar que quien ha sido tu competidor y quien ha, digamos, prosperado en esa liga inmortal, que es la Liga de las Naciones, relegando la tuya o el grupo de naciones a la que tú perteneces al furgón de cola, venga a echarte una mano. Eso es ser tonto de remate. Claro. Es decir, vamos a ver, ¿qué versión quieres que te cuente de ti mismo? La Claro. peor posible. Es que eso no es ser malo, eso es estar en su sano juicio. Como tenemos que ir acabando, y es una pena, pero podríamos estar hablando 10 horas más, ¿por qué no te arriesgas sugiriendo qué debería ser el Museo de América? Porque en cierto sentido ahí se resumen todos los males de la relación de España con su propia historia y con su pasado virreinal, y también con la culpa que entraña, ¿no? Y al final, que en la inoperancia acaba significando nada, ¿no? Que se podría hacer algo ahí. Hombre, a ver, yo esto de la museística se me escapa mucho, pero pienso que tendría que estar, pero en cuanto a su personal, creo que hacen todo lo que pueden. Conozco Sí. a varios de ellos y son magníficos. Creo que no tienen, como dicen en algunos sitios de América, no tienen más chance, la verdad, que no les dan más cuartelillo. Pero claro, ese museo tiene fondos y tiene material para poder contar una historia casi del mundo, con solo lo que ellos tienen ahí. Realmente una historia del mundo, porque tiene piezas que suponen todos los continentes. O sea, ese biombo del sello real, por ejemplo,
que El están, Códice Maya, tienen, tienen bueno, cosas maravillosas que podías ser ahora mismo, digamos, uno de los grandes museos de Europa y está ahí como tapadillo en medio lado, casi que no se puede contar lo que se cuenta ahí y es etnográfico, pero es y no se arqueológico, sabe ni pero lo es que... antropológico, pero no, Y bueno, yo creo que ese museo realmente necesita un replanteo de profundis claro. para poderlo enseñar. Yo, el biombo ese, si no has ido a verlo, Sí, no, ve, lo lo conozco conozco, no, perfectamente. yo es que cada vez que voy no acabo. Así No, es. porque el Bueno, mundo entero esos, está ahí. esos biombos vienen de Japón vía Nao de China, Sí, ¿no? absolutamente. Ese biombo supone arte japonés, porque todas esas Ujú. nubes que tiene por arriba, Están como pegadas, ¿no? eso Claro. es japonés. El lacao es chino, Así es. la factura es filipina, ¿vale? Tenemos La visión artística es europea. la visión artística es europea, las perspectivas. Tenemos desde esos sangleyes con los ropajes chinos corriendo Así para es. llegar a la hora Ah, adecuada al banquete que celebra Así la es. llegada del sello real. Las señoras con los guardainfantes sentadas a la morisca. Es que la historia del mundo está ahí. Es increíble Hasta eso. la torre en la que por primera vez aparece un chino con el gorro de chino mandarín, Así con una bola del mundo. Y entonces es como asustan los jesuitas por una parte, la torre de tal, el galeón, los panes chinos. Es decir, el mundo entero tienes que tener todos los continentes presentes para que un producto como ese exista, ¿no? Así es. Y eso hay que explicarlo bien, porque eso no ocurrió en la Quinta Puñeta. Claro. Esto ocurrió en un momento determinado de la historia y esa... De que España fue protagonista y hoy le da Y la vergüenza o Nueva no lo sabe. España, Y la Nueva España, por que es que supuesto. estábamos todos ahí de Así protagonistas. es. Así. Esto no es una parte de la historia de España, es que esto es una parte de toda nuestra historia común, Sin de duda. la gran comunidad hispánica que tiene que reconocerse en eso. Y bueno, y también del mundo, quiero decir. Vamos a dar esa batalla y la vamos a seguir dando. Y No, eso me... yo lo tengo claro, tú decías, eres muy pesimista, digo, yo que creo que si no compras el billete de lotería no te toca. A lo mejor lo compras y no te toca, pero hay que comprarlo. Es Así decir, es. uno tiene, por si aparece el cisne negro, hay que Así estar es. todo el día sembrando. Así es. Igual no ocurre, bueno, pues ya está, pero como no ocurre definitivamente si no compras el billete de Así lotería. es. Si no das la batalla de las Exacto. ideas Hay con que ir. libros y artículos, ¿no? Absolutamente. Y aprovecho para volver a recomendar Ingrata Patria, una hermosísima novela epistolar que nos acerca al fin de la República Romana a través de un personaje fascinante como Cornelia. Antes de terminar, Elvira, a mis invitados les hago una pregunta por fuera de la dinámica de la conversación, y es que recomienden un libro a la audiencia que no pueden pasar por la tierra sin haberlo leído. Pues yo lo tengo claro. Tuve un momento de titubeo, pero ya lo tengo claro. No se puede pasar por el planeta Tierra ni comprender la cultura occidental, porque no se puede comprender la paideia griega, que es el núcleo de la gran formación grecolatina, y ese es el cimiento de nuestra existencia como occidentales. Hay que leer la Ilíada de Homero, Sin duda. sin duda. Muy bien, pues ahí queda. Nos vamos a la Ilíada también. Nos vamos a la Ilíada. Muchas gracias. No, gracias a ti.